Como podemos observar en la maqueta, tenemos lo que son los dos hemisferios del cerebro, el cual se divide en lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Vamos a enfocarnos específicamente en lo que es el lóbulo temporal. El lóbulo temporal comprende todo el tejido situado por debajo de la cisura de Silvio y por delante de la corteza occipital. Las estructuras subcorticales del lóbulo temporal son la corteza límbica, la amígdala y la formación del hipocampo. Brodmann identificó 10 áreas temporales. Las regiones temporales de la superficie lateral se pueden dividir en auditivas, las cuales son la área 41, 42 y la área 22. Y las que forman la vía visual ventral sobre el lóbulo temporal lateral son las áreas 22, 21, 37 y 38. Los surcos del lóbulo temporal contienen gran cantidad de corteza. En particular, la cisura de Silvio contiene el tejido que forma la ínsula, que incluye la corteza gustativa y la corteza de asociación auditiva. El surco temporal superior, que separa las circunvoluciones temporal y media, también contiene una importante cantidad de neocórtex. La corteza del surco recibe referencias de regiones auditivas, visuales y somáticas. La región temporal media o corteza límbica abarca la amígdala y la corteza adyacente o uncus, el hipocampo y la corteza circundante, y la circunvolución fusiforme. El neocórtex de los lóbulos temporales izquierdo y derecho están conectados por el cuerpo calloso. Existen 5 tipos distintos de conexiones córtico-corticales. La primera, una vía sensitiva jerárquica. La proyección jerárquica de las conexiones se origina en las áreas auditivas y visuales primarias y secundarias y termina en el polo temporal. Las proyecciones visuales forman la vía ventral de procesamiento visual, mientras que las proyecciones auditivas forman una vía ventral paralela del procesamiento auditivo. Segunda, una vía auditiva dorsal, dirigiéndose desde las áreas auditivas hasta la corteza parietal posterior. Esta vía es análoga a la vía visual dorsal y por lo tanto está vinculada con la dirección del movimiento en relación con la información auditiva. Tercero, una vía polimodal. Esta vía consta de una serie de proyecciones paralelas desde las áreas de asociación visual y auditiva en las regiones polimodales del surco temporal superior. Cuarta, una proyección temporal media. La proyección desde las áreas de asociación auditiva y visual en las regiones temporales medias o límbicas se dirige primero hacia la corteza perichina, luego hacia la corteza entorrina y finalmente hacia la formación del hipocampo, la amígdala o ambas. La proyección del hipocampo es importante ya que forma la vía perforante. Una alteración de esta proyección produce una disfunción significativa de la actividad del hipocampo. Quinta, una proyección del lóbulo frontal. Estas proyecciones paralelas van desde el área de asociación hasta el lóbulo frontal. El lóbulo temporal no tiene una función unitaria, ya que contiene a la corteza auditiva primaria,
la corteza auditiva y visual secundaria, la corteza límbica y la amígdala y el hipocampo. Sobre la base de la anatomía cortical se pueden identificar tres funciones sensitivas básicas de la corteza temporal. Una vinculada fundamentalmente con el procesamiento de los estímulos auditivos, otra especializada en el reconocimiento de objetos visuales y otra asociada con el almacenamiento a largo plazo de los estímulos sensitivos, es decir, memoria. El hipocampo funciona en conjunto con las funciones de reconocimiento de objetos y de memoria del neocórtex y desempeña un papel especial en la organización de la memoria de los objetos en el espacio. La amígdala añade tono afectivo, es decir, emoción, a la memoria y a los estímulos sensitivos. Cuando usted busca diferentes pájaros, debe tomar conciencia de los colores, formas y tamaños específicos de los pájaros que pueden encontrar. Este proceso es el reconocimiento de los objetos y constituye una función de la vía visual ventral del lóbulo temporal. También debe ser capaz de categorizar rápidamente las aves porque a menudo vuelan y tienen que hacerlo utilizando información que varía en perspectiva de una mirada a otra. Este proceso de categorización es fundamental tanto para la percepción como para la memoria y probablemente depende de la corteza del surco temporal superior. La categorización puede requerir atención dirigida porque es probable que ciertas características de los estímulos desempeñen un papel más importante en la calificación que otras. Por ejemplo, clasificar dos aves amarillas requiere desviar la atención de color y centrarla en la forma y el tamaño y otras características. Por lo tanto, una lesión en la corteza temporal conduce al déficit de la identificación y la categorización de los estímulos. Sin embargo, no hay dificultad para localizar el estímulo ni para reconocer que está presente, porque estas actividades son funciones de las áreas parietales posteriores y sensitiva primaria respectivamente. A medida que camina, puede oír el canto de los pájaros y necesita añadirlos a la información visual. Este proceso de conjunción de la información visual y auditiva se denomina apareamiento cruzado. Cuando usted modificó el recorrido y se dirigió a otro sitio, utilizó el hipocampo. El hipocampo contiene células que codifican lugares en el espacio. En conjunto, estas células nos permiten navegar por el espacio y recordar dónde estamos. Al considerar estas funciones generales de los lóbulos temporales, se puede apreciar que su pérdida tendría consecuencias devastadoras para la conducta. Existiría una incapacidad para percibir o recordar hechos, incluido el lenguaje. Existiría una pérdida de afecto. Sin embargo, observamos que una persona podría utilizar el sistema visual dorsal para efectuar movimientos guiados visualmente y bajo muchas circunstancias parecería algo normal. El surco temporal superior y el movimiento biológico. El surco temporal superior recibe aferencias multimodales, las cuales desempeñan un papel en la categorización de los estímulos. Una categoría importante de estímulos es la percepción social, que incluye el análisis de los movimientos corporales reales o relacionados que proporcionan información socialmente relevante. Allison y Kuhl proponen que las células del surco temporal superior desempeñan un papel clave en la cognición social. Podría anticiparse la activación de alguna parte del surco temporal superior en respuestas a la combinación de estímulo visual, movimientos de la boca, y la conversación o el canto.
Presumiblemente la conversación y el canto pueden percibirse como formas complejas de movimientos biológicos. El daño del lóbulo temporal izquierdo se asocia con un déficit en la memoria verbal y el lóbulo temporal derecho con un déficit de la memoria no verbal. Las lesiones del lóbulo temporal derecho producen deterioros en el reconocimiento de los rostros y de la expresión facial. Existen 9 síntomas principales que se asocian con el daño de los lóbulos temporales. La primera, alteración de la sensibilidad auditiva, cual se da en las áreas 41, 42 y 22. Trastornos de la percepción auditiva, áreas 41, 42 y 22. Trastorno de la percepción de la música. Este se da en la circunvolución temporal superior. Trastorno de la comprensión del lenguaje. Este específicamente se da en el área 22 izquierda. Cambios en la actividad sexual. Este se da específicamente en la amígdala. El daño de la corteza visual o somática primaria conduce a una pérdida de la sensación consistente, de modo que es razonable suponer que el daño lateral de la corteza auditiva producirá sordera cortical, ausencia de la actividad nerviosa en las regiones auditivas. La corteza auditiva desempeña un papel real en la discriminación de dos formas de procesamiento auditivo: estímulos de presentación rápida y patrones complejos de estímulos. El lenguaje es rápido y debe ser analizado rápidamente, mientras que la música contiene por lo general cambios relativamente más lentos en la frecuencia, pero el oído debe ser sensible a las pequeñas diferencias en la frecuencia importante de la música. El deterioro del procesamiento auditivo se aprecia en la dificultad que tienen los pacientes con lesiones del lóbulo temporal para discriminar los sonidos del habla. La dificultad no es solo discriminar los sonidos del habla, sino también discriminar el orden temporal de los sonidos que se escuchan. Estos deterioros audioperceptivos parece ser más grave después de las lesiones del lóbulo temporal izquierdo que de las lesiones del lóbulo temporal derecho, resultado que sugiere que esta capacidad auditiva son especialmente importantes en la discriminación de los sonidos del lenguaje. El habla difiere de otros estímulos aferentes auditivos de tres formas fundamentales. Primero, los sonidos proceden en su mayor parte de tres gamas restringidas de frecuencia que se conocen como formantes. Segundo, los mismos sonidos del habla varían según el contexto en el que son escuchados y no obstante todos perciben como igual. Tercero, los sonidos del habla cambian muy rápidamente en relación unos con otros y el orden de los sonidos es fundamental para la comprensión. La segunda categoría del déficit auditivo es asociada con el procesamiento de los sonidos relacionados con la música. Los sonidos musicales pueden diferir de uno a otro en tres aspectos diferentes: intensidad, timbre y tono. La intensidad se puede referir a la magnitud de una sensación según la evalúa una persona concreta. La evaluación subjetiva puede ser descrita en términos tales como muy fuerte, muy suave, etc. El timbre se refiere a la característica distinta de un sonido, cualidad por la cual puede distinguirse de todos los demás sonidos de tono e intensidad. Similares. Por ejemplo, podemos distinguir el sonido de un violín del de un trombón
aun cuando pueden tocar la misma nota con la misma intensidad. El tono se refiere a la posición de un sonido en una escala musical según la evalúe el oyente. El tono está relacionado claramente con la frecuencia. Otros aspectos de la música también son procesados especialmente en el lóbulo temporal derecho. Es la percepción del timbre que está deteriorada en las lesiones temporales derechas. Además, todos los aspectos más complejos de la música, como escalas, acordes y progresiones, se construyen a partir de notas musicales simples. Trastornos de la percepción visual. Aunque los pacientes con lobectomías temporales normalmente no tienen limitaciones grandes en sus campos visuales, presentan un déficit de la percepción visual. Los pacientes con lobectomías temporales derechas tenían un deterioro en la interpretación de los dibujos animados en la anomalías de los dibujos de McGill. Aunque los pacientes con lesiones temporales derechas pueden describir el contenido del dibujo con precisión, tienen problemas para reconocer los aspectos anómalos del mismo de otros. Asimismo, los pacientes con daño del lóbulo temporal tienen un rendimiento bajo en el lóbulo temporal tienen un rendimiento bajo en las pruebas que requieren la discriminación de patrones complejos. Uno de los déficits perspectivos visuales más interesantes es el relacionado con la percepción y el reconocimiento de los rostros. Los pacientes que no tienen el lóbulo temporal derecho no muestran un sesgo para la parte del rostro que caía en el campo visual izquierdo, lo cual sugiere que estos pacientes perciben anormalmente los rostros. Esta conclusión coincide con trabajos que indican que los pacientes con daño del lóbulo temporal derecho tienen un déficit en el reconocimiento y el recuerdo de los rostros o fotografías de rostros. Los pacientes no parecen poder percibir señales sociales sutiles como miradas discretas pero obvias, un gesto que a menudo representa una señal para cortar una conversación. Un problema para la identificación de neuronas visuales temporales especializadas es la dedicación de las células especializadas de la corteza temporal para cualquier característica posible del objeto en el mundo. La mayoría de las células del área TE requieren elementos complejos para su activación. Estos elementos contienen una combinación de características como orientación, tamaño, color y textura. Desde el punto de vista de la organización, la corteza tiene un componente vertical importante, pero las neuronas organizadas en columnas en la corteza temporal no son idénticas en la selectividad de los estímulos. Por lo tanto, parece probable que un objeto no es representado por la actividad de una sola célula, sino por el funcionamiento de muchas células dentro del núcleo columnar. Organización y categorización. Si nos piden que memoricemos una lista de palabras como perro, automóvil, autobús, manzana, rata, limón, gato, camión, naranja, la mayoría de nosotros organizará las palabras en 3 categorías: animales, vehículos y frutas. Si se recuerda más adelante la lista, es probable que los términos se recuerden por categorías y es probable que se utilice el recuerdo de las categorías como ayuda para el recuerdo de las palabras. La capacidad para organizar el material es especialmente importante para el lenguaje y la memoria. La categorización hace posible comprender oraciones complejas y extensas, como la información extraída a partir de estas. La organización de los estímulos sensitivos parece ser una función de los lóbulos temporales. Los pacientes con lobectomías temporales izquierdas tienen limitada su capacidad para categorizar incluso palabras aisladas o dibujos de objetos familiares. Los neurolingüistas sugieren que puede haber otro tipo de categorización en los lóbulos temporales izquierdos. Las categorías semánticas son jerárquicas de significado en las que una sola palabra podría pertenecer a varias categorías simultáneamente. Las regiones temporales mediales, como el neocórtex temporal, son importantes en las funciones de la memoria.
El daño de la corteza temporal inferior interfiere específicamente en el recuerdo consciente de información y el grado de alteración de la memoria aumenta en proporción directa con la extensión del lóbulo temporal dañado. Las lesiones del lóbulo temporal izquierdo causan trastornos en el recuerdo de materia verbal, como cuentos cortos o listas de palabras, presentados visual o auditivamente. Las lesiones del lóbulo temporal derecho dificultan el recuerdo de material no verbal, como dibujos geométricos, rostros y melodías. Los trastornos del lóbulo temporal se han asociado con una alteración de afecto. El conocimiento de los detalles de esta función sigue siendo limitado. La epilepsia del lóbulo temporal se ha asociado tradicionalmente con características de la personalidad que destacan los tribales y los detalles insignificantes de la vida cotidiana. Pictou y Tucker describieron varios síntomas de esta personalidad: centrismo, perseveración en las discusiones de los problemas personales, paranoia, preocupación por la religión y tendencia a la crisis de agresividad. Esta constelación de conductas produce lo que se describió como personalidad del lóbulo temporal, aunque muy pocas personas se combinan de todos estos rasgos. La capacidad de procesamiento auditivo y visual se puede evaluar utilizando las siguientes pruebas. La prueba de las palabras y melodías dicóticas tiene como función la capacidad de procesamiento auditivo. Las pruebas de anomalías de dibujos de McGee, su función está en medir la capacidad de pensamiento visual. La prueba de escala de memoria de Wechsler es para medir la capacidad de la memoria verbal. La prueba de las figuras complejas de Rey para medir la memoria no verbal y las fichas, que son para medir el lenguaje.